aplicable era la misma, las consignas de conflicto eran las mismas, las hipótesis eran las mismas, así que aquel que ha estado atento, que ha estado en esa clase, que ha resuelto el caso, que ha escuchado la devolución, medianamente se tuvo que haber acordado por lo menos de qué trataba o qué figura era aplicable. Bueno, hay gente que no tuvo ni siquiera esa idea. Así es que, y otra cosa que no sé si antes lo dije, se lo digo ahora, yo valoro mucho aquel estudiante que no está en condiciones de rendir, que presente en blanco o que no se presente a rendir, no que me escriba 3 hojas de nada, porque hay gente que sacó 1 o 2 de calificación, pero en el contenido son 3 hojas. Entonces, pareciera que la consigna es escribir palabras sueltas y que por cantidad van a aprobar, y no es así. Así es que para esos casos yo valoro mucho a aquel que, bueno, no está preparado o no tiene condiciones para responder a ciertas consignas, bueno, pone firma en blanco, entrega y está bien, perfecto. Tienen de todas formas la instancia del recuperatorio todavía. Pero no es agradable aquel alumno que escribe cosas que no tienen nada que ver, nada que ver, siquiera con la materia, siquiera con la materia, ni que hablar si por ahí no están acertados en la consigna. Pero bueno, están todavía todos a tiempo, tienen prácticamente 2 semanas, porque el examen es el sábado 22, así es que tiempo tienen para, para repasar algunos casos o para empezar a estudiar en otros. En lo que respecta a la clase de hoy, tenemos que avanzar con el contenido de la materia. Nosotros habíamos quedado la última vez en bolilla 4, desarrollando algunos efectos particulares de los contratos bilaterales. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y bueno, ahí vimos la suspensión del cumplimiento, tutela preventiva, pacto comisorio en sus 2 especies, y también la señal o barra. ¿Sí? Pero dentro de la bolilla 4 también nos había quedado pendiente el tema de las garantías de saneamiento. ¿Sí? Ese es un tema que vamos a tratar hoy, es un tema bastante complejo, requiere mucha atención, así que les pido que se concentren y pongan de sí para poder entender medianamente en qué consiste la figura, y tiene muchas excepciones y excepciones de las excepciones a su vez. Es un tema que comprende un doble abordaje, porque también las garantías se regulan en la Ley de Defensa del Consumidor, estas mismas garantías. Entonces vamos a estudiar la misma garantía, pero desde 2 regímenes distintos, ¿no? Con cuestiones aplicables en cada caso diferentes. Así que lo que falta de bolilla 4, y después vamos a tratar de avanzar un poco en bolilla 5, ¿sí? Por lo menos con la primera parte de la bolilla 5, que son las figuras de la interpretación, integración y calificación de los contratos, ¿sí? Eso es lo que tengo previsto desarrollar con ustedes hoy. Y bueno, si queda tiempo o si alguien de los que tenga que rendir el recuperatorio tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede ir de todas formas volcándola en el chat, y en algún momento podemos hacer evacuar alguna duda. Les voy a compartir un Power para comenzar con el tema de hoy. Me avisan cuando puedan verlo. Ahí se ve, profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿de qué creen que hablamos cuando hablamos de una garantía? ¿Qué noción de una garantía tienen ustedes? ¿O de una persona garante? Asegurarnos algo. Sí, muy bien, muy bien. Asegurarnos algo. A mí me gusta asociar en este sentido
a la palabra garantía como una cierta responsabilidad también, responsabilidad o deber, cierto deber de cumplimiento que va a tener precisamente una parte del contrato, y no en cualquier contrato, sino en los contratos en los que va a ser aplicable esta figura que es la obligación de sanear, de saneamiento. Porque si nosotros miramos el código, la sección cuarta del capítulo 9, les habla de obligación de saneamiento. Entonces bien podríamos decir que una de las partes de los contratos onerosos, porque ese va a ser el marco contractual en el que nos vamos a manejar, tiene una carga, tiene un deber justamente de garantizar algo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que esa parte de los contratos onerosos va a tener que garantizar? Y en todo caso también, ¿quién de las dos partes de un contrato oneroso es el obligado al saneamiento o en cabeza de quién recae la obligación de sanear o la garantía de saneamiento? Vamos a partir de una premisa, que es la que tienen acá en la filmina en el recuadro blanco, y dice, todo enajenante a título oneroso es responsable frente al adquirente de todas las consecuencias dañosas emergentes de la existencia de vicios o de efectos ocultos en la cosa que se transmite. De esta premisa podemos extraer varias cosas. En primer lugar, que el marco de aplicación de esta figura van a ser los contratos onerosos, en principio. Y anoten eso de en principio porque después vamos a ver que también en algunos contratos gratuitos y con algunas precisiones, más que nada aportadas por las partes, también puede tener lugar este tipo de garantía. Pero la regla, el principio es que rigen para los contratos a título oneroso. En segundo lugar, ¿quiénes son las partes de un contrato a título oneroso? Siempre que estemos frente a un contrato oneroso, vamos a tener una parte que es enajenante y otra parte que es adquirente. Adquirente con E, no adquiriente, porque se suelen confundir después. Entonces, de esas dos partes que van a estar presentes en un contrato a título oneroso, el obligado al saneamiento va a ser el enajenante. O dicho de otra manera, aquel que transmite cierta cosa o derecho. El fundamento, si se quiere, de estas garantías, la piedra angular de estas garantías es la transmisión de ciertos bienes. Porque hay transmisión de bienes y en pos de guardar el equilibrio entre los contratantes y guardar también la garantía, la justicia conmutativa que reina en los contratos, que el ordenamiento jurídico pone en cabeza del enajenante, que es el que transmite, la obligación de hacerse cargo o de sanear cualquier vicio o defecto oculto en la cosa o en el derecho que se transmite. ¿Pudieron anotar eso? Bien. Entonces, el saneamiento no es ni más, o sea, va a ser esa forma que tiene el adquirente de sentirse amparado por la ley en el caso de que el enajenante transmita una cosa o un derecho viciado. Cuando hablo de vicio, hablo de defectos, de defectos. Un poco en qué consiste la obligación de sanear, ¿no? ¿Quién la tiene, en qué casos y a favor de quién?
Ahora bien, dentro del gran género, garantías de saneamiento u obligación de saneamiento, como lo denomina el código, nosotros vamos a tener dos especies de garantías, o dos garantías, ¿sí?, reguladas en el código. La primera, garantía de vicios redebitorios, o garantía por vicios redebitorios. Redivitorios con B larga y con H intermedia entre la D y la I. Acá está escrito en la filmina. Ya vamos a ver después un poquito en qué consisten estos vicios redivitorios. Y la otra garantía que vamos a tener disponible es la garantía de evicción. Evicción. ¿Sí? Lo importante en esta primera instancia es que ustedes puedan entender que estas garantías son herramientas que va a tener todo adquirente a título oneroso. Pero estas herramientas se usan cada una para el caso que corresponde. Es decir, cuando yo tenga un defecto, un vicio en la cosa que se transmite, la garantía aplicable va a ser la de vicios redebitorios. Es decir, cuando el vicio esté en la materialidad misma de la cosa transmitida. Ejemplo, me transmiten por título oneroso una casa, un automotor o alguna cosa mueble y esa cosa tiene un defecto. Si es el auto, bueno, no anda el motor, falla la caja o tiene algún problema en el chasis, o si es una casa, tiene un problema en los cimientos, humedad en las paredes, cosas similares. Ahí el defecto, el vicio, el problema, está en la misma cosa. Entonces ahí la garantía aplicable es la de vicios redebitorios. Pero puede ser también que el vicio no se encuentre en la cosa, sino en el derecho que acompaña a la cosa. Porque cuando yo adquiero, por ejemplo, un inmueble, no solo adquiero materialmente esa propiedad, sino que a través del mismo contrato adquiero cierto derecho sobre esa cosa. Puede ser que la cosa esté en perfecto estado, materialmente hablando, pero que legalmente tenga ciertos problemas. Por ejemplo, deficiencias o defectos en el título. Entonces el derecho de propiedad que dijo, transmitía el enajenante, está viciado. Entonces la garantía de la que va a disponer el adquirente en esos casos va a ser la garantía de evicción. ¿Sí? ¿Se entendió en qué caso se usa cada una de estas herramientas? Bueno, perfecto. El código, innovando en cuanto a la regulación de estas figuras, primero lo regula en la parte general de los contratos, que es algo muy positivo. Antes, durante la vigencia del código de Vélez, se la regulaba en la parte especial de los contratos, lo cual no es del todo recomendable porque es una figura que aplica a muchos modelos contractuales y es lógico, loable que esté regulada ya en la parte general y que después todo eso se lleve y se aplique a cada contrato especial. Y lo hace de una manera singular el código, regulando en una primera instancia derechos o cuestiones generales atinentes a las dos garantías. Y lo denomina en esta sección cuarta, parágrafo primero, disposiciones generales. A partir del artículo, vayan siguiendo con su código porque vamos a trabajar mucho con el código, 1033. Si ustedes ven, parágrafo primero, dentro de la sección cuarta, obligaciones de saneamiento, disposiciones generales. Generales porque aplican tanto a las garantías de vicios redebitorios como a la garantía por evicción. Desde el 1033 y hasta el 1043, el código regula disposiciones comunes. Desde el 1044, bajo el parágrafo segundo, ya comienza a tratar específicamente la responsabilidad o garantía de evicción, nuestra primera garantía.
Y desde el artículo 1051, parágrafo tercero, comienza a tratar la garantía por vicios ocultos y dentro de ellos los vicios redditorios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a tratar justamente esta parte general, ¿sí?, de las garantías. Todo lo que vayamos a decir acá en los siguientes minutos, sepan que es aplicable a las dos garantías, porque justamente son disposiciones comunes. Comenzamos con el artículo 1033. Le voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura. Con los sujetos responsables de estas garantías. Leo, Alguien profe. lea, por favor. Sí. ¿Me escucha? Artículo 1033. Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento. A. El transmitente de bienes a título oneroso. B. Quien ha dividido bienes con otros. C. Sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Bueno, cuando hablo de sujetos responsables, son aquellos en cabeza de quién va a recaer esta obligación de sanear. Y acá van a encontrar algo distinto a lo que yo les estaba diciendo, porque yo les dije que el único responsable de sanear era el enajenante, ¿no es cierto? Eso es lo que decía nuestra premisa, de donde partimos. Y eso es así, sigue siendo así, sigue siendo la regla, pero acá aparecen otros sujetos más, porque el inciso A me dice que el transmitente de bienes a título oneroso es sujeto responsable, esto por efecto natural de estas garantías, de estos contratos, de estos vínculos onerosos, pero también habla de quién ha dividido bienes con otros, y también habla de sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. Muchas veces, cuando como propietarios de una misma cosa tengo a más de un sujeto, es decir, tengo condóminos, más de una persona dueña de la misma cosa, esos condóminos, por alguna razón, se dividen ese o esos bienes entre ellos. El caso más práctico de esto son las particiones hereditarias o las divisiones de bienes que hacen las personas que se divorcian. En una partición hereditaria, los herederos declarados previamente a través de una declaratoria de herederos realizan la partición de bienes. Es decir, de alguna manera se ponen de acuerdo de todos los bienes que ha dejado el causante, cuál lleva cada uno. Entonces, por ejemplo, dos hermanos se ponen de acuerdo en decir, bueno, yo llevo el departamento que existe dentro del acervo hereditario, vos llevás la casa, vos llevás el auto, yo llevo el campo, yo llevo 100 hectáreas, vos llevás la otra 100. A veces se reparten partes iguales, otras veces no. O entre los cónyuges, excónyuges, si ya ha operado la división en el divorcio, bueno, yo llevo el auto, vos llevas la casa, vos te quedás con esto, vos te quedás con lo demás. Esos son condóminos que dividen bienes entre sí. Entonces, esta garantía también prevé la situación de que en esta división de bienes que hagan, uno de ellos, quien reciba cierto bien, se vea perjudicado porque justamente el bien que recibe está viciado. ¿Qué pasa si el vehículo que lleva la mujer divorciada está prendado y luego es pasible de una ejecución prendaria, por ejemplo? En ese caso el título estaría viciado. ¿Qué sucedería si la casa que le tocó al hermano en la sucesión tiene algún problema de, por ejemplo, usurpación o una deficiencia material en la estructura misma de la cosa? Esa persona que dividió bienes con otros se vería perjudicada. Habría un desequilibrio en esa división o partición de bienes que se hizo.
Justamente esta figura también pretende solucionar esa cuestión y salvar esos desequilibrios, obligando a las demás personas, a los demás condóminos, a que reparen o saneen el vicio de la cosa o el derecho transmitido al otro. Entonces, Profe, además, ya le doy la palabra a Fiorito, además del transmitente a título oneroso, nuestro enajenante que por regla es obligado, también aquel heredero que partió bienes con otro, si el otro llevó un bien viciado, va a tener que responder, siguiendo nuestra línea de ejemplos. Sí, Fiorito, la escucho. no, aunque se sepa, digamos, aún aunque se sepa del defecto del vicio, igual existe la garantía, va a estar presente la garantía. No. En principio le digo no para las relaciones negociadas, porque justamente se trata de defectos ocultos. Ya vamos a ver que uno de los requisitos para que proceda la garantía es la existencia de un vicio y que sea oculta al momento de la adquisición. En relación de consumo hay otra garantía que se llama garantía por defectos aparentes, que justamente prescinde de ese requisito. Pero en principio la garantía que estamos viendo ahora, la que está regulada en el código acá y para los contratos negociados, exige que el vicio sea oculto, ¿sí? Es decir, ya vamos a ver en qué caso se denomina o se entiende que es oculto, pero por lo general es cuando no puede ser advertido a simple vista por el adquirente sin un examen exhaustivo y por alguien especialista. Si esto no puede advertirlo a simple vista la persona común, promedio, entonces se considera que es oculto, ¿sí? Y es un requisito para que proceda la garantía. Después, en el inciso C, me dice que también pueden ser sujetos responsables los respectivos antecesores si han efectuado la transmisión a título oneroso. ¿Qué sucede acá? Si ustedes ven acá, yo tengo hecha una suerte de gráfico. Fíjense acá donde está la flechita. No sé si ustedes pueden ver la flechita, ¿no? El puntero. Bueno. Si yo tengo a un sujeto denominado B, que le dona un determinado bien a otro sujeto C en nuestro dibujo. Y vamos a suponer que ese bien que B le dona a C tiene algún defecto, ya sea en la materialidad de la cosa o en el derecho transmitido. C puede accionar contra B. Es la primera pregunta que les hago. ¿De acuerdo a lo que venimos viendo? A mí me gusta que ya vayan razonando. Sí, ¿por qué? Sería el punto A. Profe, Bueno, el punto A dice que el transmitente de bienes a título oneroso es responsable y B le donó a C. La donación es un título gratuito, no es oneroso. Profe, yo diría que B puede hacerse responsable por el vicio, por el principio de buena fe. Por En el el que se principio de supone. buena fe, una obligación natural, pero por ley no estaría obligado. Esta garantía no lo obliga. Bueno, pero alguien se tiene que hacer responsable del vicio. Pero como es a título oneroso, Perfecto, profe, ¿o por qué? perfecto. Me dio el pie especial para poder decirles esto que les iba a decir. Alguien tiene que hacerse responsable frente a C, porque si dijimos que el espíritu de esta garantía es no dejar que aquel que adquirió un bien padezca los defectos ocultos que tenía, es decir, antes de que él los adquiera, porque una cosa es que el bien se rompa después de haberlo adquirido, bueno, eso ya es distinto. Pero si yo ya lo compré con ciertos defectos ocultos, es decir, no pude advertirlo, no tuve la posibilidad de decir, no, no lo compro porque tiene este defecto, o no lo recibo porque tiene este defecto, sería injusto para, en este caso, C, tener que soportar el vicio. Pero como contra B no puede ir, sí puede
ir contra los antecesores de B, quienes hayan transmitido a B mediante título oneroso. Claro, porque A Puede vende. pasar porque puede pasar que B, que ahora le está donando esa casa, vamos a suponer que es una casa a C, la haya adquirido con ese vicio ya de A y a título oneroso. Entonces, B no va a responder porque el título que lo une con C es un título gratuito. Pero ¿quién va a responder? A sí va a responder. Entonces, C puede subrogarse de alguna manera en las acciones de B e ir contra A. Entonces, así podemos llegar a entender nuestro tercer punto del artículo 1033 que dice sus respectivos antecesores si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. ¿Qué pasa si A también le donó a B? Y vuelvo a tener un título gratuito. Tampoco puedo ir contra A. Tendría que ir contra el antecesor de A y así sucesivamente, siguiendo la cadena de transmisión hasta que encuentre a alguien que haya transmitido a título oneroso y que por supuesto el vicio haya existido allá cuando se transmitió. Porque puede pasar también que el vicio aparezca acá entre B y C. Entonces, ¿cómo voy a reclamarle yo a A por más que él haya transmitido a título oneroso si cuando él transmitió el vicio no existía? No puede hacerse responsable de algo que no existía cuando él transmitió. ¿Mm? Entonces, dos requisitos se tendrían que dar. El artículo menciona uno, agréguenle uno más. Encontrar a alguien que haya transmitido a título oneroso, porque contra ese voy a ir, y que el vicio haya estado al momento de esa transmisión. ¿Estamos? Bien. Artículo 1034. El artículo 1034 simplemente menciona que dentro de este gran género de las obligaciones de saneamiento van a estar estas dos garantías de las que nosotros estamos hablando ahora. Dice garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. El obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos, conforme lo dispuesto en esta sección, sin prejuicio de las normas especiales. O sea, dependiendo de dónde esté el problema, cuál sea el defecto, si es en la cosa o en el derecho, vamos a ver qué garantía se aplica. Artículo 1035. Acá viene una excepción a la regla esta que estamos viendo. Adquisición a título gratuito. El adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores. De alguna manera este artículo dice lo mismo que dice el inciso C, que ya estudiamos. Solamente que si hacemos un estudio un poco más abarcativo, vamos a ver que puntualmente en los contratos de donación, que son los contratos gratuitos por excelencia dentro de nuestro régimen contractual, hay algunos artículos que permiten que en esos contratos que son gratuitos, en los contratos de donación, tengan lugar también las garantías. Que como regla acá nosotros vemos que no, porque ante todo pedimos un título oneroso. Excepcionalmente podemos ir en contra de los antecesores, pero nunca en contra del que transmitió a título gratuito. Por eso en nuestro ejemplo decíamos que C no podía ir a B porque hay un título gratuito. Bueno, hay una excepción, en realidad hay varias, hay casos de donaciones que tienen un elemento o algunos elementos de carácter oneroso que permiten que C pueda incluso ir contra B. Como excepción, en algunos supuestos, puntualmente, si quieren anotar o si quieren ya podemos leer, igual vamos a ver esto cuando veamos donaciones, artículos 1556 a 1558, donde se regulan algunas especies de donaciones. Ahí nos vamos a encontrar con algunas excepciones a esta gran regla que es que solo se vende cuando hay un título oneroso. Anoten por el momento los artículos y en todo caso después vamos a volver sobre eso. Lo vamos a volver a ver, sí o sí, porque en algún momento vamos a estudiar las
las donaciones. ¿Mm? ¿Entienden hasta acá? ¿Me siguen? ¿Van comprendiendo? Si algo resulta dudoso, me interrumpen y volvemos, porque si no entienden esto, después se le va a ir complicando más todavía. Bueno, lo que sigue de esto es la disponibilidad de estas garantías. Artículos 1036, 1037 y 1038. Y la recomendación que yo les voy a dar es que estos artículos los estudien juntos, porque están muy relacionados. ¿Sí? Fíjense, el artículo 1036 dice, disponibilidad. La responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. Estas pueden, refiriéndose a las partes, ¿no?, aumentarla, disminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5. Si yo les preguntara a ustedes, de acuerdo a lo que ustedes ya saben de contratos, esta norma ¿es norma imperativa, de orden público, o qué tipo de norma es? Esta, la del 1036, o todo lo que venimos viendo desde el 1033 hasta acá respecto de las garantías. ¿Qué carácter tienen estas normas, según lo que dice el 1036? Las partes pueden disponer de estas garantías, pueden aumentarla, disminuirla, suprimirla. Entonces son disponibles. ¿Cómo? No alcancé a escuchar, Barrio Nuevo. Claro, que son disponibles, que las partes pueden hacer uso de ellas. Son norma disponible. ¿Mm? Son normativa disponible. Entonces, me lleva a decir también que todas las reglas respecto de las garantías en los contratos paritarios negociados, que es lo que estamos estudiando ahora, es norma supletoria. Porque las partes bien pueden disponer de ellas, alterarlas. Pueden las partes aumentar la garantía, hacerla más gravosa para el obligado y más beneficiosa por ende para el adquirente. Pueden suprimirla también, dice acá, o sea, eliminarla de un contrato oneroso, o pueden disminuirla, pueden renunciar a ella, pueden hacerlo. ¿Mm? Pueden hacerlo. Eso es lo que me está diciendo el artículo 1036. Una de las cosas que me está diciendo el artículo 1036. Otra de las cosas importantes que tienen que sacar de este artículo es que la responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. ¿Qué figura de las que ya vimos nosotros en esta misma bolilla 4 se tenía por existente aunque las partes no la hayan pactado? ¿Recuerdan? Los elementos naturales. Los elementos naturales, por ejemplo, justamente por ser elementos naturales de cierta naturaleza contractual. Por ejemplo, ¿qué figura? Que estaba solo porque ese contrato era de esa naturaleza. El pacto comisorio, por ejemplo. El pacto, Claro, la los cláusula contratos bilaterales. resolutoria. La cláusula resolutoria, porque es un elemento natural de los contratos bilaterales, iba a existir, se presumía que estaba. Cambiaba, sí, el procedimiento a la hora de hacerla efectiva, pero de que estaba, no necesitaban pactar a las partes. Bueno, lo mismo sucede con las garantías en los contratos onerosos. Como son efectos naturales de los contratos onerosos, van a estar siempre. Eso es lo que está haciendo también el artículo 1036. La responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes, ¿sí? Y estas, a su vez, pueden aumentarla, disminuirla, suprimirla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Esa es la regla, la del 1036. En el artículo siguiente, en el 1037, nos vamos a encontrar con un primer límite a esa disponibilidad de la que nos habla el 1036.
Interpretación de la supresión y de la disminución de la responsabilidad por saneamiento. Las cláusulas de supresión y disminución de la responsabilidad por saneamiento son de interpretación restrictiva. Eso significa que, como las partes pueden disponer de esta garantía, pueden aumentarla, disminuirla, suprimirla, cuando vayan a disminuirla o suprimirla, como eso implica una pérdida de derecho en el adquirente, las cláusulas por las cuales las partes hagan disminuir o suprimir la garantía van a ser de interpretación restrictiva. Artículo 1062, reglas de interpretación. ¿Se acuerdan en qué consistía la regla de interpretación restrictiva? Se los recuerdo yo. Que el juez, a la hora de interpretar una cláusula de supresión o disminución, va a estar a la literalidad del texto. Es decir, nunca va a presumirse o va a tenerse por renunciada, limitada o disminuida una garantía si no hay una cláusula expresa y literalmente plasmada en esa línea dentro del contrato. No alcanza, no va nunca a ser suficiente para suprimir o disminuir la garantía que las partes la hayan plasmado en cláusulas generales, por ejemplo, o ambiguas. Van a tener que dejar muy bien estipulado, claramente estipulado, su voluntad de suprimir o disminuir para que esa cláusula sea válida, porque justamente las cláusulas de disminución o supresión se interpretan de forma restrictiva. Primer límite. El segundo límite nos lo da el artículo 1038. Límite a esa disponibilidad que hablábamos en el 1036. Casos en los que se las tiene por no convenidas a esas cláusulas de disminución o supresión. Dos casos. Si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios. Y el segundo caso, si el enajenante actúa de manera profesional en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esta actividad. Justamente lo que quiere asegurar acá el legislador es que no haya una actuación de mala fe en el enajenante, que sabiendo o debiendo conocer la existencia del vicio, no lo haga saber a la otra parte y así todo realice la tradición, la transmisión o transferencia. Eso es lo que dice el inciso A del artículo 1038. Y el segundo inciso en realidad es una presunción en contra del profesional. ¿Por qué? Porque se presume que aquel que es profesional en la materia no puede no saber de la existencia del vicio. ¿Por qué? No es lo mismo que a mí me venda un auto dañado en su mecánica alguien que es vendedor de vehículos o que de esa hace su tarea habitual, a que me venda un vehículo a alguien que no se dedica a la venta de vehículos. No es lo mismo que me venda un vehículo dañado un mecánico que tiene un taller reconocido, a que me venda un vehículo a alguien que, un abogado, por ejemplo, que de mecánica no entiende nada. La profesionalidad que ostenta el vendedor o transmitente hace nacer en él una presunción de que conoce, o por lo menos debe conocer, la existencia del vicio. Entonces, el contrato
celebrado entre una parte profesional como enajenante y un adquirente que tenga cláusulas de supresión o disminución, no van a valer esas cláusulas. Porque hay una presunción de que esa persona transmitente conoce o por lo menos debía conocer. Esto de debía conocer significa que no puede alegar como eximente su negligencia. No puede decir yo no, bueno, no sabía, no me di cuenta, no lo revisé. No puede. Justamente por ser profesional. Bien. ¿Se entiende 1036, 1037, 1038? 1036 la regla, tenemos disponibilidad, pero tenemos que estipular muy bien la voluntad de suprimir o disminuir, y aún así hay ciertos casos, 2 puntualmente, en los que no van a tenerse por contratadas esas cláusulas, ¿sí? Bien, ahora vamos a otro tema importante dentro de estas cláusulas generales. Artículo 1039. ¿Qué acciones tiene aquel adquirente que ha recibido un bien viciado en su materialidad o en el derecho? Tres acciones, 3 posibilidades de reclamo. O reclama el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, dependiendo de dónde esté el defecto. O reclama un bien equivalente, si esto es posible, si fuera fungible. O declara la resolución del contrato. Fíjense lo grave que puede ser la existencia de vicios, que hasta permite la extinción del vínculo. Las 2 primeras acciones tienden a la conservación del negocio, ¿sí? Porque ya sea que el enajenante subsane los vicios o sanee el título, el negocio, eso le permite que el negocio continúe, las prestaciones continúen. Lo mismo que si hace una sustitución de bien por otro, ¿no? En el caso del inciso B. Ahora, si opta por el inciso C y si declara la resolución del contrato, el contrato se extingue, salvo los dos expresamente enunciados acá, que son los del 1050 y 1057, que puntualmente hablan de la prescripción. Ya vamos a ver un poquito después de eso, cuando veamos evicción. Lo singular de estas acciones que tiene el adquirente es que no puede acumularlas. Ojo, tiene que optar. O reclama el saneamiento o declara la resolución. No puede hacer ambas cosas. Hay que elegir, no son acumulables. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Bien, avanzamos. Artículo 1040. Responsabilidad por daños. Porque si bien el adquirente tiene que optar por alguna de estas acciones del 1039, habiendo elegido una de ellas, puede sumarle a cualquiera de ellas la acción por daños y perjuicios, que está en el artículo 1040. Dice así: el acreedor de la obligación de saneamiento, y acá pregunto, a ver si vienen entendiendo, ¿quién es el acreedor de la obligación de saneamiento? ¿El adquirente? El adquirente, exactamente. Bien, bien, van entendiendo. Esa persona, el adquirente, también, y la palabra también hace alusión a que esa acción puede sumarse a alguna de las anteriores. Tiene derecho, dice el 1040, a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039. O sea, a cualquiera de las acciones del 1039 puede sumarle daños y perjuicios. Excepto, y ahí hay 4 supuestos en los que no va a poder sumar daños y perjuicios. A, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios,
porque eso significa que para él no fueron ocultos. Si los pudo conocer, si los conoció o los pudo conocer, significa que no fueron ocultos. Entonces, no podríamos endilgarle daño y perjuicio al enajenante si el adquirente conocía, porque no hay mala fe ahí. Otro caso, si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicio. Si no sabía, si de verdad no sabía el enajenante, no puedo solicitar daños y perjuicios. Sí voy a tener lugar a pedirle el saneamiento, tal vez reclamar un bien equivalente o incluso resolver el contrato, pero no pedirle daños y perjuicios, porque no sabía, no conocía. Salvo que sea profesional, porque si es profesional en la materia, ¿qué pasaba? No podía alegar su no conocimiento, ¿sí? Su negligencia como eximente. Otro caso en lo que no se puede sumar daños y perjuicios es si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. Eso significa que el adquirente de alguna manera pudo prever la existencia de vicios, pudo especular con el estado mismo de la cosa, en la mayoría de los casos incluso pagó menos por esa cosa que adquirió, que eventualmente podía existir algún vicio. Entonces eso significa que adquirió asumiendo cierto riesgo sobre la existencia de vicio. Por ejemplo, si yo le vendo a otra persona un vehículo que está parado hace 10 años y le hago saber la condición del bien, y aún así esta persona la adquiere a un valor mucho menor del valor de plaza, del valor de tabla, es porque también está presumiendo la posibilidad de que exista algún vicio en esa cosa. En ese caso, entonces, si la transmisión se hizo a riesgo, no voy a poder sumar daños y perjuicios. Sí, cualquiera de las acciones del 1039, pero no daños y perjuicios. Y en cuarto lugar, no voy a poder sumar daños y perjuicios si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. Porque si hay algo que caracteriza a las operaciones de este tipo es que las cosas que se rematan se las llevan como están, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de eventualmente una acción al Estado por, no sé, alguna falla o falta en los encargados de realizar la subasta pública, que no son menos que funcionarios públicos en ese momento y en esa tarea, ¿sí? Termina diciendo el artículo, la exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos A y B no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se